Bienvenidos al repaso de la lección de Escuela Sabática con Antonio García Hernández. Esperamos sea de bendición para ti. Acompáñanos hasta el final. Comenzamos. Bienvenidos, estimados amigos y hermanos en Cristo, a este su canal, Estudiando el Verbo, que tiene como propósito anunciar el Evangelio, pero sobre todo el estudio de la Palabra de Dios. Gracias a todos ustedes porque nos han venido siguiendo. De antemano quiero disculparme con todos ustedes porque hemos estado ausentes ya 3 semanas por razones de salud, pero en esta ocasión les traigo un audio de la lección de Escuela Sabática para Adultos. Y esta lección es para el 17 de febrero del año 2024. Es la lección 7 y titulada Tu amor es grande hasta los cielos. Bien, como siempre, antes de iniciar nuestro repaso de lección, estimados amigos y hermanos, quiero enviarles un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, esperando que la paz y la alegría reinen en cada uno de sus hogares, ¿sí?, junto con sus seres queridos. Bueno, vamos a iniciar con la bienvenida a todos ustedes a la escuela sabática más grande del mundo, que es el corazón de la iglesia y el lugar ideal para ser discípulos. Vamos a la introducción de esta lección. Pero, como ya dije, no sin antes tener una palabra de oración. Oremos. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos, te alabamos, te glorificamos, Padre eterno, porque solamente tú lo mereces, y te agradecemos, oh Señor, en esta hora, porque nos das ese enorme privilegio de poder abrir tu palabra, de poder analizarla, de poder reflexionar en ella, junto con nuestros amigos y hermanos en este canal. Bendícenos con tu presencia, oh Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe y nos ayude y sea nuestro director, y que tu palabra, Padre eterno, sea lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Gracias por todo, Padre eterno, porque en Cristo Jesús te lo suplicamos todo. Amén, amén. En esta semana hemos aprendido que los salmistas reconocen que son espiritualmente pobres y que no tienen nada bueno para ofrecer a Dios. Es decir, no tienen nada en sí mismos que lo recomiende ante el santo trono de Dios. Salmos 40:17. Entienden que, como todos nosotros, necesitamos gracia, la gracia de Dios. En resumen, necesitan el Evangelio. Y vamos al punto central de la lección, que se encuentra en Salmos 57, versículos 9 y 10. Quiero invitarles para que abran sus Biblias, la palabra de Dios, el libro de libros, en Salmos 57, versículos 9 y 10. ¿Qué dice la palabra de Dios? Te alabaré entre los pueblos, oh Señor, cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Interesante esta cita, ¿verdad? Sin duda, de acuerdo a lo que dice el comentario bíblico adventista, el rey David, al citar este Salmos, habla de la gran liberación que lo impulsa a pregonar la bondad de Dios en otras tierras. Comprende que Israel ha sido llamado para ser luz de las naciones. En otras palabras, David habla de la misión que tiene, no solamente como rey y líder del pueblo de Israel, sino como ungido de Dios para que sea luz delante de toda lengua, nación y pueblo y tribu. Así que vamos pues avanzar en esto, ¿verdad? Sin duda, al leer diferentes citas, podemos darnos cuenta que hay cierta coincidencia
¿sí?, en cuanto al amor de Dios y sus características. Por ejemplo, en Primera de Crónicas 6:34, David habla del amor de Dios, que es eterno, cuando trasladó el arca de Jerusalén. Igualmente en Segunda de Crónicas 5:13, ¿verdad?, nuevamente dice, porque su amor es eterno. De igual manera, en Segunda de Crónicas 7:3 nos habla que su amor es eterno. Y esto nos ayuda a entender la razón por la cual Cristo murió en la cruz, ¿verdad? Si nosotros leemos Primera de Corintios, capítulo 8, por ahí por el versículo 31, vamos rápidamente, abran sus Biblias, más bien Romanos 8, por ahí por el versículo 31, donde nos habla Pablo acerca del amor eterno de Dios, y nos dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y el versículo 32, miren lo que dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Verdad? No solamente el rey David escribió acerca del amor eterno de Dios, sino también el apóstol Pablo hace alusión de este amor eterno. Ahora, lo interesante aquí es qué significa para todos nosotros el amor eterno de Dios. ¿En qué consiste ese amor? ¿Qué beneficios me reporta? ¿Y cómo puedo responder yo a ese amor? Todas esas preguntas vamos a responderlas en dos puntos centrales de la lección: el amor de Dios y la respuesta humana al amor de Dios. Así que vamos rápidamente al primer punto. Vamos al primer punto: el amor de Dios. Dentro del amor de Dios, nosotros debemos estar muy seguros que el amor de Dios perdura para siempre. Vayamos a la palabra de Dios para verificarlo y confirmarlo. Que sea la palabra de Dios quien nos ayuda a entender esto, ¿verdad? Que no sea solamente nuestro corazón, nuestros sentimientos, sino la fe misma para poder entender esto. ¿Qué dice la palabra de Dios en Salmo 136:1? Abran sus Biblias. Salmo 136:1. Salmos 136:1. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Interesante, ¿verdad? Alabad a Dios porque para siempre es su misericordia. El Salmo 136, de acuerdo a los comentadores, es un canto antifonal. En cada uno de sus 26 versos, una parte del coro alaba a Dios y la otra parte contesta con la razón que justifica esa alabanza. ¿Cuál es esa razón? Porque para siempre es tu misericordia, ¿verdad? Porque para siempre es tu misericordia. La palabra hebrea traducida por misericordia se puede traducir como por bondad amorosa, por amor. Pero, ¿qué hace Dios impulsado por su amor eterno? En Salmo 136, del 1 al 9, nos revela que Dios ha realizado obras portentosas por ese amor, por esa misericordia inmerecida, creando todo lo que nos rodea. De igual manera, ahí mismo, en el Salmo 136, de los versículos de 10 al 22, otra obra de misericordia y de amor eterno fue cuando libró a Israel de la esclavitud y la estableció en la tierra prometida. Es decir, cuando permitió, ¿verdad?, y con brazo fuerte y poderoso sacó al pueblo de Israel de la esclavitud del mundo, es decir, de Egipto. Pero actualmente,
¿Qué podemos decir del amor eterno de Dios? Sin duda mucho, porque a nosotros se nos ha revelado mucho más cosas. Nos ha traído la justicia y la enorme salvación en Cristo Jesús, ¿verdad? Actualmente se preocupa por nosotros, aunque no lo veamos, nos libra y nos sustenta, ¿verdad? Vamos a Salmos 136, versículos del 23 al 26. Salmos 136, versículos del 23 al 26. ¿Qué dice la palabra de Dios? Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia, y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. El que alimentó a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Alabad a Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Necesitamos fe, ¿verdad?, para creer todo esto. Muchas veces pensamos que somos nosotros mismos los que nos libramos de todo esto. Sin embargo, no es así. No es así. Dios es el que nos libra. Ahora, dentro del amor de Dios hay un amor que transforma, ¿verdad?, que transforma y nos transforma. Salmo 51:10, ¿verdad?, cuando nosotros hemos caído en pecado y reconocemos nuestra falla, entonces al orar, al permitirle a Dios que actúe en nosotros, ese amor que tiene nos transforma. Leamos, tomen sus Biblias y leamos Salmo 51:10. Salmo 51:10. ¿Qué dice la palabra de Dios? Crea en mí, oh Dios, mi corazón, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de él. Interesante, ¿verdad? Interesante. Dios no solo limpia el corazón, crea en su Hijo perdonado su nuevo corazón, una mente nueva, una clara convicción del deber cristiano. Siempre acompaña al cambio de corazón, siempre en un pedido de oración, en un pedido de perdón, debe ir acompañado de un pedido para que Dios renueve y santifique el corazón nuestro. El Salmo 51 fue escrito por David cuando, después que se llegó a Betsabé, a Natán el profeta. Hasta ese momento los remordimientos corroían el alma de David. Ahora abría su corazón ante Dios y confesaba su pecado sin atenuarlo ni justificarlo, consciente de su incapacidad para dejar de pecar, ¿verdad? Ahí en Salmo 51 del 3 al 5. Se ve que por su gran amor Dios limpiaría su pecado y borraría completamente su transgresión. Salmo 51 del 1 al 2 y decir tal luego. Pero sorprendentemente David va más allá. No se conforma con el perdón, sino se produce un cambio en nuestra vida. Seguiremos siendo incapaces de dejar de pecar si no actuamos como David. Necesitamos ser transformados por el amor y el poder de Dios. Dios puede y quiere hacer ese milagro, crear un corazón limpio y un espíritu recto en nosotros. Versículo 10. El perdón y la renovación de nuestro ser redunda en gozo, testimonio, cánticos y alabanza. Salmo 51 del 12 al 15. Y Dios se goza en recibir nuestra humilde alabanza de amor. Salmos 51 del 16 al 19. El amor de Dios es un amor que perdona todo, o que perdona, más bien. Salmos 130 del 3 al 4. Vamos rápidamente, abran sus Biblias, nuevamente la palabra de Dios, libro de libros, Salmos 130 del 3 al 4. ¿Qué dice la palabra de Dios? Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que sea referenciado. ¿Verdad? ¿Notan lo que dice la palabra de Dios? En el Salmo 130, dos son los temas principales: el perdón y la espera. El pecado es un abismo profundo desde el cual el pecador clama a Dios. Salmo 130, del 1 al 2. Al escucharnos, el Señor nos mira y ¿qué ve?
Si fija sus ojos en nuestro pecado, estamos acabados, Salmo 133. Pero los ojos amorosos de Dios se fijan en el pecador arrepentido. ¿En quién? En el pecador arrepentido, y le otorga el perdón de acuerdo al versículo 4. ¿Verdad? Esta actitud genera esperanza. Por ello, nosotros esperamos confiados recibir el perdón de Dios. Y dentro de la espera, esperamos especialmente la mañana gloriosa en la que oigamos de sus labios: entra en el gozo de tu Señor. ¿Verdad? Vamos rápidamente a Mateo, capítulo 25, versículo 21. Mateo, capítulo 25, versículo 21. ¿Qué dice nuestro Señor llamado Jesucristo? Y su Señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, en mucho te pondré, entra en gozo de tu Señor. Haciendo alusión sin duda al Salmo 130, del 5 al 6. ¿Verdad? Todo el pueblo de Dios participa de esta espera anhelante cuando Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Estamos hablando del Israel, para aquellos que se puedan confundir, espiritual. Salmos 130, del 7 al 8. La pluma inspirada en su matinal del 6 de enero, alza tus ojos, miren lo que dice: debemos escondernos en Cristo, confiar en su amor, creer día tras día que nos ama con un amor que es infinito. No permita que nada lo desanime y entristezca. Piense siempre en la bondad de Dios. Recuerde sus favores y bendiciones. Que la alabanza al Señor esté siempre en nuestros corazones, en nuestras mentes y en nuestros labios. Ahora, ¿cuál es la respuesta de nosotros hacia el amor de Dios? Es decir, la respuesta humana. Primero, debería ser la alabanza y confianza. ¿Verdad? Salmo 113:1, ¿qué dice? Salmo 113:1, ¿qué dice? Abran sus Biblias, por favor. Alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. ¿Qué significa alabar a Dios? Reconocer con cánticos, con himnos, su amor, su poder, su santidad. ¿Verdad? ¿Qué motivos nos dan los Salmos 113 y 123 para alabar y confiar en el Señor? Porque es excelso sobre el cielo y la tierra. Y en Salmo 113, del 5 al 6, porque aunque habita en lo alto, se humilla y baja a nuestro nivel. Y en los versículos 7 y 8, porque levanta al pobre y menesteroso. En el versículo 9, porque realiza milagros portentosos. Salmo 123, porque tiene misericordia de nosotros cuando somos menospreciados. En resumen, alabamos a Dios, como ya dijimos, por su poder, por sus milagros, por su amor, y porque se humilla a pesar de su grandeza. En la cruz podemos ver juntos todos estos atributos divinos. Su gran amor llevó a Jesús a humillarse hasta la muerte por nosotros. Filipenses 2:8, es lo que dice el apóstol Pablo. Vamos rápidamente a leer ese gran versículo, Filipenses 2:8. Adoro la Biblia. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Verdad? ¿No es esto digno de alabanza? ¿No confiaremos plenamente en este Salvador poderoso y amante? ¿Qué más nos queda hacer para demostrar el amor de Dios hacia nosotros, sino bendecirlo y admirarlo? Vamos a Salmo 103:2. Abran sus Biblias. Salmo 103:2. ¿Qué dice la palabra de Dios? Salmo 103:2. Bendice alma mía a Jehová. Bendice alma mía a Jehová. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Y el comentario bíblico adventista al respecto de la palabra no olvides, ¿verdad? Miren lo que dice. Es una advertencia repetida con frecuencia por Moisés y que el espíritu de profecía nos recuerda justamente. ¿Verdad? Bueno, ahí en Deuteronomio 4:9 y Deuteronomio 4:23 dice:
hace referencia al espíritu de profecía. No tenemos nada que temer del Señor, no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en el que el Señor nos ha conducido, ¿verdad? ¿Cómo condució el Señor al pueblo de Israel en su éxodo hacia la tierra prometida? Con brazo fuerte, ¿verdad? Siempre junto a ellos, ¿verdad? De noche como una lumbrera y de día como una nube. Ahora, ¿qué beneficios nos otorga el Señor? Muchos. Por ejemplo, el Salmo 103:3 perdona mis pecados. En el versículo 3, igual, sana mis dolencias, me rescata del hoyo de mi vida. Y en el versículo 4 del Salmo 103, me corona de favores y amor, me sacia de bien. Versículo 5, me rejuvenece, hace justicia cuando padezco violencia. Versículo 6, versículo 7, me hace conocer sus planes. Versículos del 8 al 9, me ama y no se aira contra mí. En el versículo 10 y 11, no me paga conforme a mi pecado. Versículo 12, no se acuerda de mis pecados. Versículos 13 al 18, sabe que pronto pasaré y tiene misericordia de mí. Como respuesta a estas bondades, nos unimos a los ángeles bendiciendo al Señor, de acuerdo a Salmo 103 del 1 al 24. La alabanza comienza cuando uno reconoce la majestad y las obras de Dios y responde en adoración a su bondad, su misericordia y sabiduría. Terminamos como siempre con una joya de la pluma inspirada. Reflejemos a Jesús del 3 de diciembre. No debes sucumbir al desaliento. El corazón débil será fortalecido, el abatido tendrá esperanza. Dios cuida tiernamente a su pueblo. Sus oídos están abiertos a su clamor. Nuestro deber es cumplir con nuestra parte, en nuestro lugar, y vivir con humildad al pie de la cruz y ser piamente delante de Él. Al hacerlo, no seremos avergonzados, sino que nuestras almas confiarán en Dios con santa osadía. Mi corazón está determinado en su confianza en Dios. Tenemos un Salvador poderoso. Podemos regocijarnos en su rica plenitud. Anhelo ser más devota, dice la sierva del Señor, y consagrada a Dios. Gracias, estimados amigos y hermanos, por estar al final de este audio, y como siempre le hacemos la invitación para que nos acompañen en la siguiente lección, la lección número 8, ¿verdad? Esperando que este audio sea de gran bendición y traiga paz y esperanza a sus vidas. Hasta pronto.